Bienvenidos a Más Allá del Riesgo, el podcast que convierte la seguridad en un éxito empresarial. En el capítulo de hoy vamos a contar con Yuri Durán, que es un referente en la gestión de riesgos laborales y sostenibilidad en República Dominicana, apodados por todos y bien merecido el título como el maestro. Y de verdad que es un placer recibirte el día de hoy, Yuri. Gracias por la invitación y para mí es un placer estar acá en este espacio con ustedes. Angélica, ¿qué te parece que tengamos a Yuri hoy? Carmen. Muy contenta hoy. Sé que es un invitado de lujo, así que yo, además de aprender, voy a estar fascinada. ¿No? Y yo también aprenderé mucho de sus preguntas porque el desafío de responder también hace que uno aprenda. Es así. Así es. Yo súper feliz de estar con uno de los fundadores de Sodoprela, que es la Sociedad Dominicana de Prevencionistas. Bienvenido. Gracias Carmen, gracias Angélica, gracias. O sea, que estamos en buenas Soy de manos. ustedes. Sí, es decir, que estamos en buenas manos. Yo creo que la primera pregunta para iniciar, sin lugar a dudas, es cómo iniciaste, Yuri, porque realmente cuando tú hablas de seguridad, si estamos hablando que en República Dominicana todavía se habla que la seguridad está en pañales, entonces me gustaría saber... ¿De cuándo? Dije, bueno, la chica no había nacido cuando quizás tú te diga. Que nos comente un poco cómo fue, cómo se da ese momento, cómo te enamoras. También que presente tu empresa, qué hace, Correcto. qué alcance tiene. Mira, así para hacer un recorrido un poquito breve. Yo soy ingeniero industrial de base y entré en una pasantía en el año 1990 a la Cervecería Nacional Dominicana, a una línea de envasado. Había muchos accidentes en aquella época y el gerente del área nos puso a mí, a Seti Fernández, que fuimos compañeros. Claro, un gran amigo, un gran frente que también lo vamos a invitar al podcast. Nos ponía a hacer trabajos de seguridad, ese tipo de cosas. El caso es que ya después de la pasantía me quedo trabajando y seguía poniendo atención al tema de seguridad, de forma tal que cuando en un año y medio después se presenta, veo en el periódico El Nacional, si me recuerdo, Nacional del Domingo, veo una vacante. En versión impresa. En versión impresa, claro, sí, versión impresa. Veo el Nacional del Domingo, veo que sale un anuncio que están solicitando un encargado de seguridad, de higiene y seguridad industrial, Cementos Nacionales en San Pedro de Macorís. Había conocido a mi amigo Rafael Arias, mi compadre, un par de semanas antes, y cuando yo vi eso, dije, mire, aquí es que voy. Rafa, mira, aquí estoy viendo que están buscando una gente. O sea, era tan escasa la formación en aquel tiempo que una gente que trabajaba en producción, con haber tomado un par de cursos de seguridad y la experiencia que tenía, ya se cogía la vacante. Ya se creía que se creía un experto. Y efectivamente apliqué y después de 6 meses y un proceso de entrevista, finalmente me hice con la vacante de encargado de seguridad e higiene industrial de Cementos Nacionales. A 1900. Eso fue en el año 92, yo con 22 años. Con 22 años. 22 años. Ya yo había nacido ya. No digas que no, Angélica, no dañe la cosa. Es que no. Siempre te dicen que no. Ninguna chica yo conozco menos de 20. Entonces, de ahí ya yo duré 15 años trabajando en Cementos Nacionales, que después en 3 años se convirtió en Cemex. Y ya salí de ahí en el año 2007 y ya desde ese tiempo yo veía la perspectiva porque comenzaba a trabajar en implementación de sistemas de gestión, trabajamos en sistemas de gestión integrado y nos daba trabajo conseguir consultores en el área de seguridad. En los de ambiente estaban los especialistas en flora, fauna, ese tipo de cosas, pero en temas de gestión de riesgo no aparecía mucha gente. Yo decía, bueno, mira, el día que me den mi chelito aquí, yo no voy a hacer otra cosa que dedicarme a la consultoría. Y efectivamente ese día llegó de forma tal que el día 11 de mayo me dieron mi carta y el día 30 ya tenía RNC. O sea, wow. En menos de 15 días ya tenía formada mi empresa. Ya había una decisión. No, o sea, no había vuelta atrás. Sí, desde el principio pasa prevención ambiente y sustentabilidad. Fíjate qué pasa. En el año 2006, SEMES fue la primera organizaciones que comenzó a trabajar el tema de sustentabilidad. Y yo veía un gran futuro. Pero ¿qué sucede? El tema todavía no tenía su espacio. Pasaron más de 10 años antes de que comenzara a hablarse de sostenibilidad. Claro, y yo recuerdo allá en el Parque Colón, un argentino y una española, que eran los consultores que venían a trabajar con nosotros acá el tema, discutiendo de cuál era el uso correcto. La palabra correcta, si era sustentabilidad y sostenibilidad. Y yo siempre recuerdo esa discusión.
Pero al final después eso se resolvía porque en inglés hay una sola un solo término, sustainability. Y ya, y no hay más nada. Entonces no hay que discutir. Todavía veo que hay gente que mantiene el tema. Y ahora nosotros como empresa ya tenemos 18 años trabajando en temas de seguridad, salud, ambiente, sostenibilidad. Hicimos el cambio y ya no queremos estar discutiendo con la gente de que es sostenibilidad y se acabó. Y se acabó. Y entonces hemos puesto énfasis a todos esos temas siempre. Wow, Yuri, de verdad que me sorprende tu visión de 20 años de atrás de hablar de seguridad y salud sigue siendo mañana al día de hoy. Sí. Pero acompañarlo de sostenibilidad, eso lo convierte casi en un unicornio, ¿no? En un elefante blanco. Sí. Mira. O sea, de verdad, ¿cómo se dio? ¿Cómo te dio? ¿Tú entiendes que estuvo muy relacionado a esa visión que tenía SEMA en ese momento, sí, que de una forma u otra te impregnó? Porque todavía, tú que eres un experto del área y que vamos a hablar en el transcurso de la entrevista, hablar de sostenibilidad todavía el día de hoy, eso es el lenguaje Morfeo. Hay una palabra que usa mucho mi Jesús, es totalmente. Totalmente. Fíjate, cuando tú trabajas en corporaciones, por eso siempre yo les digo a la gente, miren, desen el chance de trabajar alguna vez para una empresa grande. Una empresa multinacional donde ustedes puedan aprender que le costé sus estudios, le costé los viajes, que usted tenga una tarjeta que no tenga problema en gastar, aprende, se desarrolla, uno viaja, tiene otro nivel, va con usted, todo eso va curtiendo a la persona, o sea, y va desarrollándose uno. O sea, eso fue mi escuela. O sea, yo te puedo decir que viví en principio de lo que aprendí en ese tiempo que tuve. Tenía esa visión de dar el cambio. Ahora, ¿qué me ayudó mucho? Que también es una cosa que yo exhorto a la gente que trabaja sobre todo en seguridad o en ambiente. Son muy celosos del tema. No, yo soy de seguridad y no se mete en ambiente. Yo soy de ambiente y no se mete. Nosotros allá teníamos que trabajar con todo, pues yo manejaba las dos áreas. En principio nada más manejaba la seguridad, a la salida de un compañero me dieron el área de ambiente. Yo lo asumí también, porque la vida es así. Tú vas desarrollando a medida que te vas asumiendo. Entonces, ahí vino la ley de medio ambiente, el año 2000. Y ahí entonces... 2400. Exacto. Entonces, ahí nos tocó obtener todos los permisos para los requisitos legales de CEMES. Ahí desarrollamos estudios, participamos con mucha gente. Y sobre todo, nos tocó manejar muchos conflictos sociales. Entonces, ya a uno, cuando ya en el 2006 veo lo del sistema de sostenibilidad que ya iba a desarrollar CEMEX, donde era una sola cosa. O sea, ahora se habla del sistema de gestión integrado, pero de una norma, la ISO 45 por un lado, ISO 14 por un lado. Por otro. Aquello no existía en la norma, era ERM, la empresa consultora que estaba desarrollando el modelo, ya evaluaba todo en un solo Lo veía integrado, no necesariamente aunque hubiese norma en ese momento. ¿No? Era un sistema basado en 13, 14 elementos, pero que, por ejemplo, te hacía evaluación de riesgos ambientales y sociales, o sea, en una sola matriz. ¿En una misma matriz? En una misma matriz. Yo recuerdo que cuando a uno de los primeros clientes le desarrollé una matriz en la que vinculábamos el tema de poder e influencia, quedó maravillado. Eso fue el año 2008. Todavía él me habla de eso. Cada vez que tiene que... Me la pide y pásamela, envíamela. Y no trabajamos ya juntos. Pero se sigan pasando. Entonces, ¿cuál es el detalle? En eso de encontrarse y hacerse nichos, tú tienes que ver cuáles son las tendencias que marca el mercado, independientemente de que tú seas una cosa. O sea, tú tienes que ser como la masilla, te moldeas y te ajustas a lo que te plantea el mercado. Exacto. Así fue que estamos en todas las cosas. Yo tengo otra curiosidad, sí. Yuri. El tema de la sociedad dominicana, Sodoprela, que eres fundador, quiero saber qué los motivó, cómo lo iniciaron, de dónde empezó, qué impacto tuvieron desde que empezaron. ¿En qué árbol del país, verdad? ¿Cómo va hoy? Mira, eso fue también un tema interesante. Ahí yo siempre le doy crédito a quien en aquel tiempo era nuestra jefa de recursos humanos, era Amelia Reyes. Ella nos motivó a que saliéramos a la sociedad civil a ocupar espacios. Okay. Wow. Como una forma de ir
teniendo presencia en sitios de poder, de forma tal que tú estuvieras cerca de la información. Y no estoy hablando de hace 500 años que no existía ni Twitter, ni ninguna red social, sino de que tú pudieras estar cerca y participar. Entonces, CEMEX ayudó a pagar toda la documentación relativa a la Constitución de Sodoprena. Wow. La cubrió CEMEX. Yo era gerente de escuela, las reuniones hacia allá, financiaban. Eso lo vieron como un tema de responsabilidad. Un tema de responsabilidad, pero también un tema de posicionamiento. ¿Por qué? Porque si usted tiene los recursos, tiene que procurar también tener incidencia. Y yo aproveché esa oportunidad mientras estuve allá. Y hay una cosa que también yo le digo, hay muchísima gente valiosa trabajando en seguridad en República Dominicana, pero están guardados en sus empresas. Hay una frase que yo siempre le he dicho a la gente: cuando hace falta es tarde. ¿Qué significa eso? Claro. Que tú tienes un trabajo bueno, te pagan bien, trabajas cómodo, estás feliz, no te hace falta nada. Un día dejas de tenerlo y entonces quieres explorar el mercado porque nadie te conoce. Entonces, entonces quieres certificarte en el ministerio, quieres certificarte en todos los sitios, pero eso, no te lo van a dar de una vez. No, ya es un poco tarde. Pasa, sí. Son anécdotas. No, Conocemos muchas historias. ¿Qué yo le digo a la gente? Miren, participen, vayan a los congresos, desean cosas, participen y sobre todo construyan una red de negocios. No de negocios, de amigos, de apoyo, de colegas. De colegas. ¿Por qué? Porque mira, hay una cosa, venía pensando justamente en un compañero que fue de las personas que nos apoyó a desarrollar los estudios ambientales en aquel tiempo y me pidió un apoyo. Si tú me llamas y me dices: mira, yo necesito el currículum tuyo para participar en una licitación, tú puedes contar con eso. Y si tú la ganas y necesitas que yo participe, tú puedes contar con eso. O sea, nadie deja de ganarse un peso o de tener una... porque tenga que ver, como que yo el día yo es que no, mira. Si alguien me dice participa, yo siempre participo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, de la fortaleza que tenga el sector, del respeto que merezca el sector, ganamos todos. Así es. Correcto. Entonces, eso ha sido algo fundamental en la vida mía. Y para no dejarlo pasar, ¿tú recuerdas los miembros? Me fui ahí. No, tranquilo, estamos aquí. Me emociono mucho. Mira, entonces, ¿qué pasó? Nosotros fuimos un grupo que estudiamos en la maestría de prevención de riesgos laborales. Era la primera vez que en la República Dominicana se daba una maestría de ese tipo. Mucha gente tenía bastante conocimiento, pero no certificado. Entonces, ahí yo veía la oportunidad. Yo tengo que certificar estos conocimientos. Y cuando llegamos, fue una universidad española en asociación con INTED que vino a dar los cursos. Mucha gente fuimos todas las empresas que manejamos seguridad en ese tiempo, estábamos allí, pero mucha gente dijo: no, aquí no conocemos todos. Si es fulano que va a dar clase, y se fueron. Yo me quedé ahí, no me importa, a mí lo que yo quiero es mi título, claro. yo quiero certificar mi conocimiento, y ahí nos quedamos. Entonces, ese grupo que se quedó, al final nos graduamos como 20 y pico, y el doctor Fraguera, así se llamaba, no sé. Bueno, era Fraguera. Él nos motivaba siempre de que teníamos que formar luego una sociedad, una asociación. Y el nombre de sociedad viene porque en ese tiempo había un grupo que era médicos ocupacionales. En aquel tiempo era la ARL, ahora es el IDOPRIL. Entonces, ellos eran de la sociedad de fisiatría y tenían también la sociedad de médicos ocupacionales. Entonces, si vamos a formar una sociedad de prevencionistas, tomamos los estatutos de la parte médica, de la sociedad de fisiatría, y de ahí fue que constituimos la sociedad. Entonces, ese grupo de ahí estaba Mercedes García, Georgina Espinal, Sony Mercedes, Omar Ramos, de los médicos, Gabriela, que está todavía acá en Cizarril, y un grupo de médicos más. Fuimos los que formamos aquella organización, y de hecho, después, con el paso del tiempo, cada vez que había que hacer un cambio, era un verdadero lío, porque había que salir a buscar la firma de gente que tú no sabías ni dónde estaban, ni en qué estaban haciendo, ni mucho menos. Pero así se formó Sodoprena, y toma el nombre de sociedad porque venía de los médicos. Claro. Pero fíjate una cosa que es interesante, y quiero aprovechar la oportunidad para puntualizar.
esa camisa de los médicos se convertía en problema. ¿Por qué? Porque la maestría la terminamos en 2002, 2003. Se abrió otro grupo, pero pequeño, y hicieron un sistema de gestión de grado, era como 9 personas. Ahí participaron Víctor Ross, unos cuantos muchachos más. Y ese fue ya el último grupo. Y de nuevo, para ver otra maestría acá en República Dominicana, tuvo que esperar en INTET el año como 2007. Pasaron como 5 años. Entonces, ¿qué pasa? No podemos tener una sociedad y crecer cuando el requisito era tener la maestría. Entonces, de ahí comenzaron a hacerse los cambios, a ajustarse. Al día de hoy, que ya usted le pone el número de WhatsApp y anótate ahí. Decíamos ahorita, bueno, usted decía que hace 20 años inició en toda esta temática por una oportunidad en Cemex. No, 30, no he nacido, ¿recuerda? 3 Oiga, eso fue en el 90, eso fue en el año 92. Ay, o sea, 33 años. No, yo pensando en mi edad. No. 33 años, no he nacido tú. ¿Qué en el escenario? ¿Cuál otras empresas usted entiende que tienen esa misma visión, esa misma responsabilidad corporativa y qué tipo de reconocimiento o de motivación se le puede dar al tipo de empresa que hacen esa inversión? Mira, es que hubo una evolución del tema de la seguridad de aquel tiempo hasta ahora. Les recordaba a unos estudiantes hablando a propósito del cierre de Falcondo, en la forma que terminó Falcondo y todos los cuentos que hay ahora. Falcondo era la escuela de la seguridad de la República Dominicana. O sea, todo el que contrataban a trabajar seguridad de la República Dominicana le pedían par de días allá en Falcondo. Yo fui y cogí ¿Te cogiste tu clase? Sí, mi par de días allá en Falcondo. Par de días para ponerlo en el par de días en currículo. Falcondo, sí. No, currículo no. Era que te ponían a aprender porque no había mucho de dónde ver. De aprender. Hacer práctica. Y Falcondo, y los que eran los agentes de seguridad de Falcondo, salían e informaban empresas fuera. Esa era la fuente. Estaba la Refinería Dominicana de Petróleo, estaba la Seguridad Dominicana, estaba la gente de combustible, Shell, Exxon, básicamente ellas dos. En esencia, no había más de 10 empresas de República Dominicana. Hoy, a raíz de que tenemos muchas corporaciones en República Dominicana, tanto en la parte de minería, en la parte de zonas francas, hay un mundo de muchísima gente. Y eso quizás es una de las cosas más interesantes de ser consultor, que de tú estar trabajando para una empresa, de repente te trabajas para 500 y te das cuenta de cuántas cosas, y tú pensabas que alguien era lo último de los muñequitos, y resulta que hay alguien que está haciendo cosas mucho mejores. Mucho más interesantes. interesantes. Mira, y por eso te digo que aquí hay empresas que son de los secretos mejor guardados. Yo le digo alguna vez hay una muy particular que yo les decía, y los últimos tiempos han estado más activos fuera de ella. Ustedes son el secreto mejor guardado de República Dominicana y tienen el mejor sistema de gestión, sin ninguna duda. Compartan eso y ustedes van a ser más atractivos, van a traer mejores gente para acá. Pero a veces la gente elige tener un perfil bajo cuando su incidencia no es tanta en el mercado en el que hace presencia. O sea, no es el mercado local. Exacto, que no es el mercado local. No le interesa tanto incidir ni demás. Exacto, pero hay muchas empresas, es difícil comenzar a nombrar. A enumerar. No, exacto, porque después va a decir, hey, me dejaste afuera, me dejaste afuera. Pero en ese mismo sentido, sí, y sobre todo por esto último que usted comenta, sí, ¿qué atractivo o qué valor agregado tiene para mi empresa yo hacer este tipo de iniciativa si quizás a los ojos del público que consume mi servicio o mi producto no tiene ninguna relevancia y a nivel de las instituciones que deben regular el tema tampoco tiene ningún reconocimiento ni ninguna acción que atribuya a lo que estoy haciendo? Mira, Angélica, realmente hay un detalle. Si tú ves la evolución de las normas, antes estar certificado ISO 9000 era una condición. Y de ahí tuviste que cantidad de empresas de cualquier giro se certificaban ISO 9000, porque era una forma de decirle al público, yo garantizo la calidad de lo que es. El tema de certificarse en medio ambiente era una forma de decir, mira, a pesar de que tú creas que yo no protejo el ambiente, sí yo protejo el ambiente y hay alguien que lo avala.
Pero en el tema de seguridad, nadie vende un peso porque diga que tiene un buen sistema de gestión de seguridad y salud. Sí. O sea, eso no lo Vende más de medio ambiente que el de seguridad. Es claro. Entonces, por eso van en esa misma escala. O sea, el tema de calidad ayuda a vender. El de ambiente Te humaniza. o sea, te humaniza y de una forma te lava la cara ante el público. Sí. Pero el de seguridad no te agrega valor. Ahora, esa era la visión desde el punto de vista mercantil. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, con el tema de que los bancos para prestar en un proyecto son muy exigentes en términos de asegurar que se cumplan los requisitos de sus estándares, normas de desempeño ambiental, social, ya viene por default. Por default. Yo te voy a prestar tanto, pero de ese tanto tienes que asegurarte de cumplir con todo eso. Y el desembolso siempre va a estar sujeto a que la empresa esté cumpliendo con todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Al final se convierte esto en el impulsor de la seguridad. Entonces, por eso yo le digo a la gente, mira, a pesar de que el Ministerio de Trabajo no hace tanto esfuerzo por el cumplimiento, por la falta de recursos, por la falta de gente, son las corporaciones que exigen que yo, contratista, para trabajar contigo, tengo que tener todas mis cosas en orden. Entonces, yo no puedo perder ese chance. Las multinacionales hacen esa labor mucho. Exacto. Entonces, ahí se certifican. Entonces, el tema ahora es que estar en cumplimiento de las normas de desempeño ambiental, social, de gobernanza, no es ya un requisito de que si yo quiero o no quiero. Es que quien te contrata a ti, te da negocios, te lo está pidiendo. Entonces, al final, si hay alguien que te genera 100 pesos y tú dices, para poderme ganarse los 100 pesos, tengo que gastar 5. No hay problema, hasta 10 yo gasto. y sobre todo que son empresas que no tienen inconveniente en pagar más para que tú cumplas. ¿Por qué? Porque ellas se arriesgan en caso de que tú no estés en cumplimiento y le hagas incurrir en algún accidente y lo pongas en la noticia de forma negativa, ellos podrían perder más. Sí, pero el tema reputacional, que tiene un peso importante. Exactamente. Entonces, en definitiva, el principal impulsor de los temas de seguridad, salud, de ambiente, son los dueños comprometidos. En la medida en que las empresas exijan a sus proveedores que cumplan, la seguridad va a impulsarse, el medio ambiente se va a impulsar, porque también eso es una medida de las presiones que tienen en el mercado de actuar de forma correcta. Así es. Claro. Como gremio, y sobre todo viendo la línea del tiempo como sociedad dominicana hasta ahora, ¿cuál usted piensa que es el principal reto que tienen ahora, actualmente? ¿Cuál de los gremios? ¿El de Sodoprela? Ajá. Mira, hay un tema, es un tema poco espinoso, el de tratar, por lo que te decía de la masificación. Ustedes vieron el proceso que se ha dado recientemente con la Sociedad de Médicos Ocupacionales. Ok. Hagamos un paralelismo y veamos cómo se dio todo allá y cómo estamos marchando en Sodoprela. Y usted puede dar cuenta entonces cuál es la pauta a seguir. ¿Y por qué señalo esto? Cuando dos planchas se fueron al ruedo, ya estaban ganando. ¿Por qué? Porque había postulaciones, había gente con deseo de reconocimiento y demás. Pero hay un elemento que es fundamental en los procesos de cualquier organización y de cualquier gremio, y es que la gente tenga deseo de dirigir. Porque si no hay deseo de dirigir, entonces los gremios no echan para adelante. La gente tampoco quiere pertenecer. Pertenecer. Pero fíjate que Sodoprela no tiene problema con que la gente quiera pertenecer. No. Pertenecer para Sodoprela no es el problema. El problema es que para pertenecer se han relajado tanto los requisitos que luego entonces, cuando queremos formar directivas, no tenemos dónde sacar. Entonces, ese es un tema. Y a veces uno se puede huir de cualquier forma. Pero hay que decirlo. Y si queremos generar el cambio, tiene que hacerse una clasificación
de los espacios no es para negar la entrada, al contrario, Para hacen la falta. gente, O sea, claro. no, hacen falta todos los espacios. Ahora, también en el mismo sentido de que para dirigir tiene que haber unas determinadas condiciones. Correcto. ¿Por qué? Porque igual siempre oigo a un programa en la mañana, Gracias Salazar, siempre habla de que vean la noticia, vean las cosas. Y yo decía, mira, la visita de Sodoprela a Lidopril y la visita de la Sociedad de Medicina Ocupacional a Lidopril. Miren los dos videos y miren el trato que le dio la misma institución a los videos, después a promocionar la visita. Y de ahí ustedes pueden sacar mucha información de qué cosas se deberían hacer para fortalecer la organización. Y quizá uno anda viendo como muchos detalles, como que tú siempre estás... No, mira, es que cuando yo les decía a ustedes de trabajar en una organización que te dé una tarjeta y te dé la posibilidad de tú gastar sin tener problemas con eso, es para eso, es para que tú te entrenes, o sea, te entrenes para que el día que tú tengas la oportunidad y tengas la posibilidad, ya tú sepas cómo es. ¿Cómo se hace? Pero, exacto, pero si la primera vez que tú vas a tener la oportunidad es cuando te toca, ya entonces... Sí, hay un tema ahí de ejecución. Claro, Hay un tema de ejecución. Yuri, yo creo que es importante, basado en tu experiencia, de los múltiples sectores, más de 400 empresas que tú has tocado, ¿cuál es la visión del riesgo para cada una, si digamos para el sector construcción, sector minero, sector industrial y servicio? ¿Cómo conciben el riesgo? Esos cuatro sectores que digamos son los más elementales. Mira, hay un detalle. Si recuerdas lo que estábamos ahorita hablando de quiénes eran las empresas líderes en seguridad desde los 70. Asociadas al sector de construcción. Minería. No. Minería. Pasemos revista. Yo dije refinería, Ujú. dije la Shell, que también que ella manejaba la refinería también en ese momento, y también Exxon, que era líder en temas de seguridad del manejo sobre todo. ¿Qué pasa con esos tres negocios? Manejar combustible, o sea, recibirlo y procesarlo. Químicos. O sea, químicos. O sea, el mismo error Claro. Compromete. y pagar las consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? El nivel de seguridad va a ser una función de qué tan en riesgo nos sentimos nosotros al momento de equivocarnos. Entonces, ¿qué hacen las organizaciones? Las organizaciones dicen, si yo sé que no puede pasar aquí la más mínima cosa, yo voy a invertir para que no pase. Correcto. Pero si la gente siente que pasa algo y eso no es nada, Y la repercusión es menor. no pasa, no va a invertir. Fíjate que en días pasados hubo una discusión en el foro sobre una noticia y era un periódico decía mueren 4 haitianos electrocutados. ¿Qué implicación tiene esa noticia? Desde el punto de vista social, ¿no? 4 haitianos. Porque O sea, es como, no, pareciera como que parecieron personas de nivel inferior. Claro. No, son personas. Colaboradores. O sea, la forma correcta es, fallecen 4 trabajadores de la construcción. ¿Qué pasa? Como la noticia es, parecieron 4 haitianos, como que a nadie le importó y tú sigues por ahí mismo. Ahora, si pone la noticia de fallecen 4 trabajadores, entonces, o sea, wow, 4. 4 es mucho. 4 es mucho. O sea, 4 es mucho. O sea, que 4 gente muera en una construcción es mucho. Ahora, ¿qué impacto tuvo eso? Se quedó ahí en la red. Entonces, eso lo que te dice a ti es del grave problema que tenemos en el sector construcción. ¿Y cuál es? Que por una serie de condiciones, y no es solamente exclusivo de República Dominicana, pasa en todos los países del mundo, que los trabajos más fuertes lo hacen las personas que están en la migración migratoria irregular y que están en la posición más baja en la escala social. Entonces, por eso pasa con la agricultura. No se provee las mejores condiciones de trabajo y por eso también tienen una menor visibilidad. Pero también está el hecho de que es difícil, a menos que se caiga una construcción, que suceda un accidente y se pierda el proyecto. No pasa con la refinería, no pasa con la minería. O sea, las consecuencias pueden ser bastante graves. Entonces, al final,
las empresas que tienen los mejores sistemas de seguridad son las empresas que trabajan en mayor nivel de riesgo. Fíjense que DuPont, que es conocida en la República Dominicana, quizás por el asunto de pinturas, ya ni tanto, ¿verdad? Pero en su tiempo. No tiene grandes metodologías. Ahora sí en seguridad. Pero ellos, o sea, todo nació de que ellos, su primer producto fabricante era de dinamita. Entonces, si el dueño de la fábrica dijo, no, yo me voy a mudar al lado de la fábrica. O sea, mi familia al lado de la fábrica. Entonces, si tú tienes a tu familia al lado de la fábrica de dinamita, ¿qué tú vas a hacer? Asegurar. Entonces, todo ese desarrollo y tener esa filosofía es lo que permitió luego que ellos salieran a vender esa seguridad. Entonces, esa es también la ganancia que yo tuve de trabajar en CND mucho tiempo, al menos 2 años, y que había una importancia alta de la parte de la seguridad, porque en el envasado en ese tiempo todavía era mucha actividad manual, había muchos accidentes con las manos. Entonces, de la importancia que se le daba, que el supervisor de producción era el jefe de la seguridad también en su línea, ya con eso yo fui a ser encargado de seguridad en otro sitio. Entonces, en conclusión, yo lo que le digo a ustedes es lo siguiente. El nivel de riesgo es lo que determina el nivel de prevención. Tú te vas a cuidar en la medida que tú te sientas en riesgo. Por la experiencia que te escucho y que sé que tienes, he notado que entonces esas empresas para las que trabajaste tenían incluso una seguridad más rigurosa que la que tiene República Dominicana. Como en promedio, sí, claro, sin lugar a dudas. Y durante, o sea, de aquel tiempo, porque mucha de la gente que trabajamos en seguridad venimos de algún sitio y justamente salimos de esas empresas que eran líderes en seguridad porque se aprendía mucho. Y todavía hoy, Cervecería, con todo el cambio, mantiene unos estándares y quizás más altos de desempeño, porque ya en principio toda esa experiencia venía de Philip Morris, pero después ahora Ambev es un líder en seguridad, también mundial. Y cuando visitamos vemos todas las cosas que ellos tienen. Pasa lo mismo con Barrick, por ejemplo. Igualmente es un referente. Pero si te vas a Itabo es, podemos decir, que el laboratorio de la seguridad. O sea, en empresas como Edwards, como Fresenius Kabi, bueno, ya Edwards cambió de nombre, ahora se llama BD. Sí, pero tú ves que tienen Eaton, tienen niveles de seguridad súper altos, invierten en seguridad. Pero si te fijas, hay un factor en común ahí con todas, que son la mayoría son multinacionales. No, multinacionales, claro, multinacionales. No, es que no tenía que convencer a nadie. Esa no tiene que convencer. Mira, yo creo que una de las cosas, y aquí viene también una de las comparaciones que yo siempre le hago a la gente. Cuando una empresa es local, es más fácil que una empresa local diga, yo voy a gastar 50 millones, 100 millones en construir un museo, dona mucho a nivel local. Sin embargo, tú podrás decir, ¿y por qué no con esos cuartos y lo metes en mejorar los sistemas de gestión en la propia empresa? Lo que pasa es que la gente de ahí, o sea, cuando tú eres del sitio, tú quieres de una forma u otra incidir en el desarrollo de ese lugar, en la forma en que ellos quieren que tú lo apoyes. Uh-huh. Ahora, cuando es una multinacional, a ellos no les importa lo que piensen de ella aquí. No. A ellos no les importa. O sea, al fin y al cabo, lo que quieren es rendir beneficios. Y, sobre todo, el gerente general sabe que si pasa un accidente grave o un evento ambiental grave, su empleo está en juego. Entonces, por eso, cuando el señor de seguridad va y le habla, hasta la licencia de operar. No, claro. Y sobre todo está el tema de las auditorías. Se lo toman en serio. Sí. Que no pasa con la empresa local. No, esa es una triste realidad. Y ese quizás es la principal brecha que tenemos que cerrar. Que el empresario local comience a entender que el mejor legado que puede dejar en la República Dominicana, bueno, en el país, pues pasa, no solamente pasa aquí, es dejar una empresa que sea modelo en los temas ambientales, sociales y económicos.
políticos. Y no solamente en ganarse un nombre con base a donaciones y cosas como esa. Si nosotros pensamos, por ejemplo, y sobre todo haciendo esta comparación de las multinacionales y las empresas locales, no dejar la iniciativa al deber ser o a la conciencia de cada empresariado, si a usted le dijeran, sobre todo como pionero en el área, diséñame 3 estrategias o 3 iniciativas que motiven o garantice que las empresas dominicanas cumplan en ese sector, ¿cuáles serían? Mira, en estos días vi a un amigo que era compañero de Siemens y lo vi en una de las actividades de Cero Accidentes. De la Visión Cero. La Visión Cero, sí. Y lo vi en el flyer. No. Él es colombiano. Okay. Y estaba en su LinkedIn. Entonces hacía un comentario y solamente me quedé en saludo, no quise comentar nada de lo que decía. Es fácil dar recetas de hagan esto, hagan lo otro. Claro. Pero señores, es que yo lo dije al principio, el mejor jefe de seguridad es un jefe comprometido. Y tú me vas a decir a mí que yo le voy a venir de fuera y le voy a decir, mire, desarrollo de estrategia. No. Es la voluntad de que las cosas se hagan bien. O sea, si yo... Bueno, yo le voy a preguntar a ustedes si esta gente le pagaba. No. Ok, perfecto. Por ejemplo, una empresa de agua. Ok, ¿cómo ustedes creen que se desarrolla una marca que es reconocida, que es símbolo? O sea, cuando yo te cojo y para engañar a la gente le envaso agua, una botellita igualita que esa, y después que yo tengo en mi casa que me doy cuenta de que no es la misma marca, es porque yo soy un referente. Correcto. O sea, ¿cómo alguien hace que usted sea referente del mercado haciendo cosas diferentes? Entonces, yo siempre le digo cuando hablo con clientes, mira, yo por más que ellos crean que no saben de seguridad, ellos son exitosos en el negocio, o sea, me está pagando a mí aquí. O sea, si me tiene para pagarle a mí, es porque le va bien. Entonces, son rentables. Eso es rentable. Entonces, él tiene cosas que enseñarme a mí. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Lo que hace falta, tú me hablabas de estrategias, dar recetas de que el resultado se consigue de una forma X, Y o Z. Yo lo que he visto a través del tiempo es la decisión del dueño en poner recursos. Si el dueño da los recursos, puede venir cualquier modelo y va a funcionar. Ahora, si el dueño no le importa, puedes tener el mejor modelo y no va a funcionar. El mejor técnico. ¿Por qué? Porque yo siempre, por ejemplo, en el sector construcción, siempre le pregunto a mis estudiantes, una pregunta, ¿cuántas veces tú le das? Yo luego te quejas de que la gente no usa el cinturón, que no usa el casco, ok, y no, que ellos no pueden, ponen mil excusas, ok. ¿Cuántas veces alguien puede poner un piso torcido? No, ni una. Y que cambia el diseño del acero que tiene que tener una columna. No, imposible, ni una. Entonces, tú no le permites desviación con respecto a la calidad. Sin embargo, con respecto a la seguridad, tú chanceas. La persona se da cuenta inmediatamente. Entonces, el trabajador siempre se da cuenta de qué es lo que le importa al jefe. Y si el trabajador se da cuenta que le importa seguridad, él se va a portar bien porque él quiere que tú tengas una visión buena de él. Y que él está frío con el jefe. Y que él está frío con el jefe. Pero si él se da cuenta que a lo que le importa es que tú pongas los pisos derechos y lo otro es segundo plano, entonces él va a conseguir que mientras yo esté poniendo los pisos derechos, no hay problema. No hay problema. Entonces, que se ve. Entonces, por eso le hago, he trabajado con un desarrollo con análisis de cultura. Y me sucedió un caso, tuve 2 experiencias. En una empresa, una multinacional, yo andaba haciendo evaluación de riesgos y la persona que me contrató me dijo, mira, tenemos que hacer entrevista con el director general, que es regional de una empresa multinacional, y él nada más puede a las 11. Yo, no hay problema, vamos a hacerla virtual. Y yo recuerdo que me paré en el parque un parque del camino que va para Puerto Plata. Oh, Dios mío.
Ese parque. Un parque por allá. Y ahí yo me estacioné con el señor y hice mi entrevista, le hice ¿Tu presentación? No, presentación, le llené su encuesta, porque en entrevista, yo tenía que hacer entrevista con todo, o sea, con los agentes de cultura, con toda esa gente. Ok, o sea, vivimos esa experiencia. Tengo ese contraste de cómo esa gente respetaron y participaron todo el mundo. Y trabajamos a nivel regional con 2 grupos de empresas en varios países y pasó igual. O sea, todo el mundo se entrevistó. O sea, el nivel de compromiso. De asistencia, o sea, porque había un número, se cumplía a la perfección. Me tocó hacer el mismo ejercicio en una empresa local. Y en principio había un prejuicio de que posiblemente el problema estaba en una parte. Pero cuando terminaba me decía, no, mira, el problema no son esta gente. El problema es que tienen que dar recursos y sobre todo el liderazgo. Y si el liderazgo no funciona, o sea, si el liderazgo no funciona, olvídate, podemos hacer lo que sea y tú puedes sacar a ese y poner a otro y no va a funcionar. Por eso, en definitiva, los modelos son buenos. Y se puede pensar en 1000 modelos que podrían ser exitosos. Pero si el dueño no quiere, olvídate. Ahora, claro, si el dueño quiere, mire. Interesante, qué forma de verlo, ¿no? Sí, sí. O sea, si el dueño quiere y pone cuarto, funciona. Claro. No, hasta sin cuarto, porque si quiere. Si quiere. Porque es que al final, los líderes, al final, hacen lo que el otro quiere que hagan. Si la gente siente, porque es sistema de consecuencias, y eso sí funciona. El sistema de consecuencias, la positiva y la negativa. Recuerdo en tus días, me preguntaban, porque siempre era el más pequeño de la casa, y de que si era el mimado de mi mamá, y que a ti te habrán dado un boche, a ti te ha dado pelo. Sí, ella no me daba boche, pero me miraba. Y ya por esa mirada ya yo sabía. Era la mirada de esa aprobación y yo no tenía que hacer más nada. No tenía que hacer más nada, porque cuando era la aprobación ella sonreía, claro. Pero cuando era, no había señal. Entonces, ese es el detalle. Es así. Yo quisiera saber, porque has trabajado con muchas empresas en República Dominicana, ¿cuáles han sido los 3 bloqueos principales que te has encontrado para crear una cultura de seguridad? Mira, hay un tema interesante de eso, Carmen. ¿Sabes qué? Desde pequeño nos enseñaban, es una mujer culta, oía música clásica, o le gustaba esto, lo otro. No. Cultura es lo que la gente hace. O sea, la cultura es lo que la gente hace. Y si hablamos de cultura de seguridad, es de comportamientos seguros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el principal problema? El jefe entiende que Angélica tiene que andar con casco, pero yo soy el jefe, yo puedo andar en chancleta, puedo llegar aquí sin problema. Entonces, es el modelo. No, el liderazgo visible. El principal momento es el modelar. Tengo un amigo que él se desarrolló una expresión que dice, el puesto da conocimiento. ¿Y qué significa eso del puesto de conocimiento? Sencillo. Tú ves a toda esta gente que viene acá a coger los cursos. Hay un curso, viene para acá. Ahora, si lo suben de cargo, lo hacen gerente, ya yo no voy, o sea, ellos no saben nada todavía, pero ya lo hicieron gerente, ya ellos no vuelven más. O sea, a partir de ahí, entonces, opinan como que saben y no saben. Entonces, ¿cuál es el elemento clave? Yo creo que ha sido, para mí, tú has mencionado 3. El primero es ese de los modelos, de que los líderes no tenemos los mejores líderes para modelar, porque no vienen con un arraigo de que el dueño le importa eso. El segundo problema es el conocimiento. Fíjense como yo le hablaba a ustedes de todo lo que aprendí en Cemex. Y yo recuerdo, por ejemplo, todavía hagamos cementos nacionales y era una empresa que invertía mucho en seguridad. Yo tenía fue 25 años. Y yo estaba haciendo una conferencia en México, en la conferencia de la Asociación de Productores de Cemento del Caribe. Y allá fue que ya estábamos, ya Cemex no habían comprado porque no lo habían dicho. Y estábamos en México, estábamos conociendo la planta de PACA y todo ese modelo allá. Y te hago esa comparación porque nosotros, o sea, esa empresa local se preocupó mucho por invertir
y de forma tal que esa planta de Dominicana fue una de las mejores plantas modelos y hasta ahora que vendieron, sigue siendo una de las plantas modelos, y es por la capacidad técnica de acá, porque existió desde su origen la cultura de inversión. Entonces, el conocimiento para mí es clave, o sea, que desde arriba hasta abajo, o sea, por eso es importante la formación de la gente de arriba en términos de seguridad, ambiente, todas las cosas. Y la tercera cosa, quizás, que yo creo que es la principal barrera, es un tema difícil de comentar, pero te lo voy a decir. Mira, yo siempre hago análisis de cuáles son las empresas donde donde nos va mejor trabajando y colaboramos más, y donde ni siquiera llegamos. O sea, trabajamos mejor con las empresas donde hay gente que tiene confianza en sí mismo, que están seguros de que ellos saben que ellos son, eso no es problema. Ellos no tienen problema. Eso no tiene inconveniente en que tú vengas y los encueres, porque ellos prefieren que tú le saques lo que sea antes de que venga los auditores. Exacto, auditores. Pero en otros lugares, la gente no le gusta que tú le das otro trapito. Le trapito, no. Entonces se pone a pelear los puntos. Entonces yo le digo a la gente, mira, eso es algo ridículo que tú te pongas a pelear los puntos conmigo. Pues yo no tengo problema, yo te puedo decir a ti, está bien, eso está bien, no hay problema. Y ya me voy en paz. Pero número 2, va a venir otro y te lo va a encontrar. Entonces, a veces a la gente no le gusta que lo ponga en evidencia. Entonces, como no le gusta que lo ponga en evidencia, entonces la gente evita contratarte en esos términos. Entonces, ¿qué sucede? Hay unos perfiles que uno sí ya mentalmente lo ha construido, y esa brecha quizás es la limitación de que la gente no sabe que aprende con cada visita de un consultor. ¿Con quién yo me desarrollé? O con la gente que trabajaban conmigo. O sea, todos esos estudios ambientales que yo participé desarrollando, me hice con consultor ambiental. Con los temas de seguridad, la gente de FM Global, una certificación en temas de seguridad, de protección de incendios y mantenimiento, la compañía de seguro, eso eran 2 días fuertes, pero ¿cuánto se aprendía de esa gente? Entonces, yo creo que la apertura a que cuando tú contratas el conocimiento fuera, deja lo que sean. Si yo traje a Jeffrey a que me ayudara, deja que Jeffrey te ayude. No trates de competir con Jeffrey y tú hacerle creer que tú sabes más que Jeffrey. Pues está bien, no hay problema. Porque ¿qué va a hacer? Está bien, tú sabes más que yo, y ya te va a cobrar y se va a ir por ahí. Y tú te vas a quedar con tu problema. Así es. Ahora, tú eres humilde, te abres a lo que te traen y algo te aprendes. Yuri, yo de verdad que estoy encantadísimo con todo lo que hemos hablado. No, va a tener que volver. Yo pienso que se acabó el tiempo, ya se acabó. Tiene que volver. Sin embargo, hay una pregunta que no se puede quedar, que es la pregunta insignia. Bueno, yo pensaba que habían varias preguntas que no se podían quedar. quedar. No puede decir la que ustedes quieren. Es increíble. Jeff, antes de la última, sobre todo porque de todos los invitados que hemos tenido durante los episodios, por tu experiencia también y tu formación, eres el que más se ha enfocado en sostenibilidad. ¿Qué tú piensas a nivel de academia o esta nueva generación que se está formando, y sobre todo en el contexto de del cambio en la huella hídrica, en la política verde? Los jóvenes de ahora, ¿en qué deben enfocarse para hacer una sostenibilidad ambiental? Mira, hay un tema clave, contaba recientemente. Uno como que tiene una visión errada de los jóvenes. Y uno piensa como que los jóvenes no están en lo que tienen que estar. No, los jóvenes están en mucho más de lo que uno... Jeffrey es una muestra. Exacto. En mucho de lo que uno no puede estar. Entonces, porque tiene más acceso a la información, tiene más acceso a la información. Entonces, el tema de sostenibilidad acá en República Dominicana es que todavía se ve accesorio. Incluso, si ustedes se dan cuenta, los departamentos de sostenibilidad lo manejan de recursos de relaciones públicas, de comunicaciones. Entonces, o sea, es sostenibilidad para comunicar, no para el hacer. No para el hacer. Entonces, yo creo que el gran reto de las empresas dominicanas es hacer sostenibilidad en el hacer. Vale la redundancia. ¿Por qué? Porque
por ejemplo, cuando tú dices, voy a tener 50% de posiciones para mujeres, tú tienes que adecuar los puestos para que sean para mujeres de verdad. Que no se cumplen nunca, pero sí. Pero bueno, pero hay empresas que sí lo han logrado. Entonces, ese es el reto. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una serie de objetivos de sostenibilidad que tienen que ver con consumo sostenible, el cambio climático, educación, un paquetón de tomas acá, que ya va a llegar el 2030 y vamos a quedar de brazo. Y ya llegó la fecha en la que debimos haber ejecutado y no hicimos. Como pasó con el 2015, como pasó con los objetivos del milenio. Va a pasar casi lo mismo. Entonces, ¿cuál es el detalle? El detalle es justamente ese, que no hemos concentrado más en la parte comunicativa que en el hacer. Entonces, yo creo que la solución es que el joven, el no tan joven y el más adulto adopte alguna práctica que nos ayude a hacer un mundo más sostenible. Excelente. Qué interesante. Mira, tenemos que poner fecha ya de no, cuando ustedes regresa. Con muchísimo gusto. De verdad, Zuleika, que por favor hace la coordinación con Yuri para volver a tenerlo. Yuri, en forma breve, que realmente nos quedan ya 2 minutitos, ¿qué significa para ti ir más allá del riesgo? Ir más allá del riesgo. Mira, yo creo que la parte del riesgo es un tema de control y exposición. Es decir, nosotros podemos siempre ir más allá del riesgo si evaluamos el riesgo y definimos los controles. Por tanto, para nosotros ir más allá del riesgo, lo que tenemos que es dimensionar cuáles son las consecuencias de la exposición y ajustar los controles a eso. Porque fíjense, ¿por qué alguien se sube a un cohete? Es porque tiene la certeza de que va a volver. Correcto. Entonces, es porque los controles se ajustaron en esa dimensión. Entonces, tenemos que hacer eso aquí también. De verdad que me encanta esa visión. De verdad que hemos tenido una conversación, Angélica, Carmen, interesantísima con nuestro amigo Yuri, el maestro, sin lugar a dudas. De verdad que fue un lujo y tenemos que tenerlo de vuelta. Invitamos a nuestra audiencia, por favor, a darle like, comentar y a suscribirse en el podcast Más Allá del Riesgo. De verdad que este es un espacio donde la seguridad se convierte en éxito empresarial. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.